Hermanos, buenos días. Les saludo en el amor del Señor. Que la paz de Dios more abundantemente en sus corazones. Vamos a continuar con el tema de la salvación. Vamos a ver ahora, o estamos viendo, los resultados de la salvación. Ayer vimos, gloria al Señor, en el capítulo anterior, de que uno de los resultados era una vida nueva. Ahora vamos a ver el segundo resultado. Es una vida santificada. Gloria al Señor. Vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Gloria a Dios, porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, aquí nos está llamando a no conformarnos con los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. Anteriormente, por ignorancia, nosotros vivíamos en pecado, en fornicación, en adulterio, en robo, en mentira, en idolatría, en hechicerías, en ira, en contienda, en maledicencia. Por ignorancia, ignorábamos la palabra de Dios, ignorábamos de que todas esas cosas eran pecado, lo vivíamos tan alegremente, pero estábamos viviendo en pecado. Mas aquí Pedro está hablando a los hermanos, y esa palabra es también para nosotros, que ya no vivamos en esos deseos, sino que así como Dios, nuestro Padre Celestial, es santo, nosotros también tenemos que ser santos. Porque dice la palabra de Dios que aquellos que lo recibieron, que creyeron, que lo recibieron, le dio la potestad de ser hechos sus hijos. Cuando nosotros nos hemos arrepentido, hemos confesado nuestros pecados, hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, hemos sido lavados nuestros pecados con la sangre de Cristo, nos hemos convertido en hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que vivir como nuestro Padre es santo. Así también nosotros debemos vivir. Dice, en toda vuestra manera de vivir. No solamente en la iglesia, no solamente en un momento, sino en toda nuestra manera de vivir, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, donde vaya, tengo que demostrar que soy un hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que por sus frutos lo conoceréis. Un árbol bueno no puede dar malos frutos, y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Gloria al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que vivir una vida santa, huir de la tentación. Dice la palabra de Dios: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. La tentación va a estar ahí, el pecado va a estar siempre ahí, siempre, pero nosotros tenemos que rechazarlo. Aquí tenemos un claro ejemplo en la Biblia, porque la Biblia ha sido escrita para nosotros ver esos ejemplos escritos en la Biblia y nosotros no cometerlos. Gloria al Señor, o también esas promesas que están ahí para recibirlas. Gloria al Señor. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo a José. Cuando la mujer de Potifar vino hacia él, Satanás usando a la mujer de Potifar, él huyó del pecado, huyó de la tentación. Es un ejemplo también para nosotros. Gloria al Señor. Entonces, la vida nueva que empezamos a vivir es una vida santa. Al convertirnos en hijos de Dios, llevamos la semejanza de nuestro Padre, de modo que no podemos vivir más en ningún pecado, porque hemos recibido vida del Dios Altísimo, de Jehová de los ejércitos. Vamos a ver en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, 9. Primera de Juan, capítulo 3, 9. Y dice la palabra de Dios: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios.
Gloria al Señor. Entonces dice que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Aquí está hablando de practicar el pecado. No de pecar, sino de practicar el pecado. Muchas veces cometemos pecados, a veces nos aireamos, a veces nos enfadamos, a veces con la mirada, a veces con los deseos, a veces con el corazón, a veces con los pensamientos, pero no vamos al pecado, no vamos al pecado. Porque somos llamados a no pecar. Hijitos, estos os escribo para que no pequéis, pero si habéis pecado tenéis a Jesucristo el justo. Pero la orden es no pecar. Entonces los que son nacidos de Dios no practican el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y cuál es esa simiente? La santidad. Esa simiente, esa semilla que hay en nosotros, cuando Jesús nos lava nuestros pecados con su sangre preciosa, es santa. Es santa. Dice la palabra de Dios, no puede pecar. ¿Por qué no podemos pecar? Porque somos nacidos de Dios. Dice la palabra de Dios, dice, no engendrados por voluntad humana, ni por sangre ni por carne, sino por el Espíritu Santo. Y si somos engendrados por el Espíritu Santo, el resultado, la semilla es santa. Gloria al Señor. Por supuesto, es cierto que tenemos un abogado para con Dios si acaso pecáramos. Lo que estaba diciendo, vamos a ver en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno peca por ahí, de pensamiento, de deseo, con una mirada, pero estas cosas os escribo para que no pequen. Gloria al Señor. Pero hermanos, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 y 2. Gloria a Dios. Romanos, capítulo 6, versículo 1 y 2. Capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviríamos aún en él? Gloria al Señor. Acabamos de leer, esto os escribo para no pequéis, pero si algún momento pecamos. Pero la pregunta es, entonces, aquí dice, ¿acaso por eso seguiremos en el pecado para poder experimentar más la gracia de Dios? Yo necesito más gracia de Dios. ¿Necesito seguir pecando? Jamás, jamás. Ya no debemos pecar más. Ya no debemos pecar más. Tenemos que tratar de vivir en santidad. ¿Por qué? Porque así dice la palabra de Dios. No es porque yo lo diga. Yo tengo muchos errores, sí. Tengo muchas fallas, sí. Muchas veces me equivoco, sí. Pero eso no quiere decir que debo practicarlo. Ya no debemos practicar el pecado. Si estoy viviendo en adulterio, tengo que dejar completamente el adulterio. Ya tengo que dejar de seguir cometiendo adulterio. Si estoy viviendo en fornicación, tengo que tratar de enmendar mi vida. Conociendo la palabra, yo ya no puedo seguir viviendo en fornicación. Si me gusta robar, yo tengo que dejar el robo. Yo ya no debo robar, porque la palabra de Dios así me ordena. Si a mí me gusta la mentira, yo tengo que dejar la mentira. ¿Por qué? Porque así dice la palabra de Dios, que ya no viva en pecado. Gloria al Señor. Entonces, mis queridos hermanos,
Y mis queridos amigos, señoritas, jóvenes, ustedes que porque Dios así lo ha permitido, vean este video, yo los invito a meditar, a reflexionar. No es porque lo diga yo, una vez más, coja usted una Biblia y pida a Dios que le dé entendimiento, sabiduría y las fuerzas para no ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Vamos a ver, gloria al Señor, en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. Dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Bueno, voy a leerlo desde el 9 para entenderlo mejor. Dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Todas estas cosas que hemos leído éramos muchos de nosotros antes, pero cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, hemos sido lavados por su sangre, hemos sido santificados, hemos sido justificados en el nombre de Jesús. Por eso es que ahora podemos presentarnos delante del trono de gracia de Dios, solamente a través de Jesucristo. Si no fuera así, hermanos, no podríamos presentarnos delante de la presencia de Dios, porque nada inmundo llegará a la presencia de Dios. Nada inmundo. Por eso dice el Señor, hijos míos, no salid salid en medio de ellos, no toquéis lo inmundo para que yo lo reciba como mis hijos. Hermanos, ser santificado significa que Dios nos ha apartado de todo lo inmundo para que vivamos en santidad ante Él. Porque sin santidad nadie verá al Señor. No debemos encubrir ningún pecado en nuestra vida. Debemos confesarlo y abandonarlo. La vida nueva es una vida santa. No tenemos que encubrirlo, tenemos que confesarlo y ya no practicarlo. Ya no practicarlo. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ese es otro de los resultados de la salvación, el vivir una vida santa. Esa vida nueva, vivirlo en santidad. Que el Señor nos acompañe, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé las fuerzas, porque todo está en las manos de Dios, si nosotros vamos a Él y le entregamos nuestra vida. Gloria al Señor. Amado Dios, Señor, te doy las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por entender y comprender, Señor, que nosotros debemos vivir una vida santa. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas que vean este video, Señor, y puedan entender y comprender que tenemos que apartarnos del pecado. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, hasta aquí este video. Estaremos preparando el próximo, pero mientras tanto, hermanos, cojan su Biblia, no me cansaré de animarlos, cojan su Biblia, lean su Biblia, pidan al Señor que les dé entendimiento, sabiduría, que les dé de su Espíritu Santo para que les enseñe a entender su palabra y amplíen su conocimiento. Lo que yo les alcanzo es algo corto, algo esencial y algo básico, pero que el Señor les ayude a extender un poco más. Que el Señor los bendiga. Hasta el próximo video. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.